Estamos en www.agoraguadalajara.com. Después del programa subimos el enlace, lo que es el guión del programa, a la página de Facebook de Raúl Murillo, la página de Facebook de Anatema. Estamos en YouTube. Aparte de la transmisión aquí de Ágora, grabamos con una camarita y subimos el enlace, el programa en YouTube. Estamos en Twitter, la cuenta es @anatema01, está como Raúl Murillo, pero es @anatema01. Estamos en Blogspot, que es Anatema Raúl Murillo, todo junto, .blogspot.mx, y tenemos un correo electrónico que es anatema2010@gmail.com. Pues empató el Atlas, qué bueno. Perdieron las Chivas, ni modo, y empataron los Tecos. Esta semana juegan las Supervirrias contra los rojinebrios del Atlas, a ver quién es más malo. Y esperemos que haya un buen partido a pesar de todo. Seguramente va a llover y que gane el que sea menos malo. Hablando de cuestiones de, ¿cómo decirlo?, de deporte. En México ha habido una modita de impulsar lo que es el ciclismo, lo que son las ciclovías, lo que es utilizar la movilidad no motorizada. Bueno, está bien cada quien. Y también está la modita de que se les gusta andar desnudos, disque promoviendo alguna cuestión. En este caso fue un desnudo artístico y en pro del ciclismo que se hizo en Los Arcos de Guadalajara. Un grupo de gente, supuestamente eran como 20, ahí se llegaron, el gobierno cerró la calle y ahí se pusieron las 20 gentes, se encueraron, se pusieron en pose y les tomaron fotos desnudos con sus bicicletas. Uno como hombre pues, ve a una muchacha desnuda con una bicicleta y uno dice, pues cada quien, se agradece la buena intención. Pero, ¿para qué sirve eso? Prácticamente para nada. De hecho, no creo que nadie se vaya a trasladar desnudo desde algún lugar hasta su casa o su trabajo o su escuela. Pero, si quieren llamar la atención, bloqueando la circulación, aunque salga en verso, de una avenida tan importante como Vallarta, porque hay un grupo de gentes que se quieren fotografiar desnudas, pues como que no le veo mucha razón, mucha cuestión lógica. En todo caso, si hubieran querido hacer su desnudo artístico ciclista, se pudieron haber ido fácilmente al Panteón de Belén, que está bonito, se pudieron haber ido fácilmente a la explanada que está enfrente de la UDG, los hubiera visto más gente, o tal vez buscaban más intimidad para mostrarse. En todo caso, por mí hagan lo que les dé la gana, desnúdense si quieren, no me interesa. Lo que sí me interesa es de que si yo voy manejando, o si yo voy en mi camión, que no tengan que andar cambiando la circulación porque un grupo de gentes quiere beneficiarse o quiere expresarse o quiere defender sus intereses, que al final de cuentas eso es. Oye, Rula, es de que la gente tiene derecho a expresarse. Pues sí, yo también tengo derecho a expresarme y a mí me molesta eso porque tengo que andar tomando calles o tengo que andar llegando tarde o voy a llegar más tarde de lo que tenía pensado porque a alguien se le ocurrió tapar una avenida. Ahora fue por una cuestión artística. Bueno, cada quien, el efecto es el mismo a final de cuentas. Decir la verdad no es guerra sucia, aunque algunos dicen, oye Raúl, ¿por qué opinas eso? Pues porque es mi derecho. La verdad los hará libres, no necesariamente felices. Comienza lo que es el asunto del tren ligero. Cuando estaba gobernando el PAN, se hizo la línea 1 del Macrobús por todo lo que es la Casa de Independencia y la gente decía, oye, es que el Macrobús afecta económicamente los comercios y bla, bla, bla. Oye, es que les estás quitando un carril de circulación a cada sentido por la Casa de Independencia. Bueno,
Y hubo un grupo de gente que dijo, oye, yo tengo una ruta de camiones y va a pasar por la Plaza Independencia, pero el macrobús implica que vas a quitar esas rutas de camiones. Y hubo gente que se amparó o peleó legalmente, el Tribunal Administrativo del Estado les dio la razón, por la razón que ustedes quieran, pero les dio la razón. Entonces hay el macrobús y hay rutas de camiones circulando en la Calzada Independencia, lo cual ocasiona problemas de tráfico, porque van los camiones ocupando un carril, va el macrobús ocupando un carril, y el resto de los coches tienen nada más dos o a veces un carril para circular. Pero al final de cuentas fue un asunto, vamos a creer, legal, un asunto de juzgados el que se hizo. Ahora se propone una línea de tren ligero que sería la línea 3, que iría prácticamente por la misma ruta del macrobús, o sea, hace Laureles, Ávila Camacho, Alcalde, 16 de septiembre, y baja por Revolución hasta la nueva central camionera. Cuando se planteó eso con Aristóteles, yo dije y sostengo, oye, si va a ser por superficie, el tren ligero ocupa más espacio que un macrobús, va a ser más estorboso. Bueno, no, que no va a ser por superficie, va a ser subterráneo. Oye, no, que no va a ser subterráneo, va a ser elevado y va a ser magnético. Y yo nomás dije, ajá, ¿qué más? Obviamente no hicieron nada, fue una mentira, fue una promesa de campaña vacía la que se hizo en el gobierno de Aristóteles. Pero la gente se tragó eso y cada quien vota por quien le da la gana, merecido se lo tiene. Y ahora que Aristóteles es gobernador, resulta que sí lo van a hacer en la línea 3 del tren ligero por la ruta ya mencionada. El punto es igual que con el macrobús. Si van a meter el tren ligero, tienen que quitar las rutas de camiones. Me imagino que siendo gobierno priista, ahora el TAE, el Tribunal Administrativo del Estado, no se va a hacer menso, ni le va a dar luz verde a aquellos proyectos que le interesa al gobierno priista de Aristóteles Sandoval que caminen. Entonces, toda la ruta de Laureles, Ávila Camacho, Alcalde, 16 de septiembre y Revolución no va a tener camiones porque va a tener el tren ligero. Ahora, se supone que dijeron que no iba a ser por superficie. Bueno, vamos a creerlo. Cuando se planteó el macrobús, Catedral, los de la Catedral dijeron, oye, pues aquí está medio fregadón el edificio, con las vibraciones vamos a tener problemas con el macrobús, es un vehículo muy grande, muy pesado. Bueno, se les dijo que no había problema, bla, 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 pero al final de cuentas no se hizo. Suponiendo que sea por superficie, el tren ligero es mucho más pesado y genera muchas más vibraciones que el macrobús, entonces en teoría no puede ser por superficie. Ahora, si va a ser subterráneo, es pasar por abajo del carril subterráneo, por así decirlo, que pasa por abajo de Hidalgo, que pasa a un lado de Catedral y que obviamente está afectando a Catedral, aunque la gente se haga tonta y diga que no es cierto. Entonces sería la vibración del tren ligero, la vibración del paso vehicular de Hidalgo sobre la Catedral. Ahorita ya está agrietando, ya tiene problemas, pero pues nadie da la voz de alerta con singular alegría, llamémosle así. A 19 años de la puesta en marcha del tren ligero de la línea 2, las obras iniciaron en 1992 y concluyeron en 1994. El gobierno del estado debe 1,058 millones de pesos de los créditos que se contrataron para hacer la línea 2 del tren ligero. Línea 2 del tren ligero se acabó en 94, vamos a poner. Estamos en 2013, hace 19 años, y todavía no se acaba de pagar esa deuda. ¿Por qué? Pues porque era una deuda muy grande. Y si tú vas a comenzar a pagar una deuda, necesitas agarrar un ahorro y pagar. Entonces, si tenemos 19 años de una deuda
de la línea 2 todavía se deben 1,058 millones. ¿Quién va a pagar la línea 3 que cuesta 21,000 millones de pesos? Con mochilas incluidas, pero 21,000 millones de pesos cuesta la línea 2 más o menos, suponiendo de que no aumente de precio. Entonces, si eso lo va a pagar el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, priista Enrique Peña Nieto, bueno, perfecto, páguenlo, pero con las especificaciones que dijeron, que sea elevado desde Laureles, Ávila Camacho, que pase por enfrente de Plaza Patria, que pase por enfrente de Circunvalación, va a ser un tercer piso, va a ser interesantísimo ver cómo va a estar la estación esa. Van a ser como 4 niveles de escaleras eléctricas o un elevador muy bueno. Y que luego que llegue a la zona de la normal, y ahí se entierre, por así decirlo, que pase por todo lo que es alcalde subterráneo, que pase por abajo de Catedral, por abajo de, bueno, se supone que por todo alcalde el 16 de septiembre, por abajo de la zona de Catedral, por abajo del viaducto de Hidalgo, por abajo de la línea 2 del tren ligero, que vaya subterráneo. Yo no sé cómo le van a hacer para dar vuelta en Revolución, porque allá está el templo de Aranzazú, está el templo de San Francisco, tiene que pasar por abajo de allí. Vamos a ver si no afecta a los cimientos. Y luego tiene que pasar por abajo de la calzada Independencia. Otro sifón invertido. ¿Sí se acuerdan lo que pasó la primera vez, verdad? ¿Sí se acuerdan del 22 de abril? ¿Sí se acuerdan que hubo una tragedia? Están gobernando los priistas. Les recuerdo. Fueron capaces una vez de tirar combustibles para cubrir un fraude y crearon una tragedia en Guadalajara. Son muy capaces de hacerlo otra vez, por idiotas o por mala gente, pero son muy capaces, porque nadie se traga eso, que un agujerito en un tubo provocó esa tragedia. Eso fue obviamente provocado, por la razón que ustedes quieran. Y dice, la deuda estatal directa en agosto de 2012 era de 14,026 millones de pesos. La deuda del tren ligero, la línea 2, representa el 7,5%. El tren ligero mueve al día 109,000 pasajeros cuando su diseño es de 300,000. Entonces, la línea 2 del tren ligero, que va prácticamente desde Federalismo, por todo Juárez, Javier Mina, prácticamente hasta Tonalá, estaba planeada para 300,000 pasajeros y lleva ahorita 109,000. Está sobradísima, lo cual implica que tiene ingresos insuficientes, lo cual implica que la línea 3, que ya está calculado aforo, ya está calculado traslados, no va a cubrir la cantidad de personas necesarias de acuerdo a los proyectos de inversión. No los cubren, así de sencillo. Si lo van a hacer, va a ser por capricho político. Si lo va a ser pagado por gobierno federal, fíjense, ustedes cumplen su promesa de campaña. Paguen gobierno federal, que no endeude a Jalisco, pero que lo pague el gobierno federal, perfecto. Pero 21,000 millones de pesos, a ver si se animan a gastarlos. Ahora, oye, Rul, cuando fue lo del tren, cuando fue lo del macrobús, oye, el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto vial, el estudio de impacto económico, el estudio de impacto social, el estudio de no sé qué tanta fregadera. ¿Ya presentaron los estudios para la línea 3? Hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, le pedían al macrobús unas cosas y al tren ligero, línea 3, no le piden lo mismo. Yo creo que no. Vamos a ver mucha gente que vamos a estar diciendo, perfecto, tú pediste una cosa contra el macrobús, vamos a pedir lo mismo para el tren ligero. Y vamos a solicitarlo por transparencia. Y afortunadamente no soy yo solo. Hay mucha gente del PAN,
y de otros partidos que vamos a pedir información. ¿Por qué? Porque nos interesa pedirla y estamos en nuestro derecho de recibir información. Ahora, el gobierno de Aristóteles Sandoval sacó unos anuncios en los cuales dice: oye, cuando nosotros entramos a gobernar Guadalajara, gobernaba Emilio González Márquez el gobierno del estado, Guadalajara del PRI, gobierno del estado del PAN. Bueno, entonces, como el gobierno del estado del PAN no nos estaba dando dinero, tuvimos que endeudar a Guadalajara con 1,200 millones de pesos para hacer pavimentaciones. Ya ahí dice uno: ¿a poco de veras eso? Vamos a ver si es cierto. Y lo más sencillo del mundo es: tú tienes una serie de estadísticas, agarras las estadísticas y haces comparaciones. Hice una tablita que puse a circular por el Facebook, la puse en la página de Anatema, en la publicación que he puesto en Anatema, que ha recibido más visitas, que se ha compartido más veces. Y qué bueno. Saldo de la deuda bancaria de Guadalajara. En 2006, que gobernaba el PAN, la deuda era de 1,200 millones de pesos. En 2009, que gobernaba el PRI, ya entraba, era el final del gobierno de Petersen, comenzaba a gobernar el PRI en 2010. 2009 era de 1,632 millones de pesos. O sea, el PAN aumentó de 2006 a 2009 432 millones de pesos con el gobierno de Petersen. 432. Entra Aristóteles Sandoval, gobierna Aristóteles Sandoval, y en 2012, que sale, ya debe Guadalajara 2,657 millones de pesos de deuda bancaria. 2,657. Significa que de 2009 a 2012 el gobierno de Aristóteles Sandoval aumentó la deuda de Guadalajara en 1,024 millones de pesos. O sea, de los 1,200 que pidió, ya comenzó a pagar poquito. Y se vale, qué bueno. Ahora, si ustedes me dicen: oye, es que el PAN endeuda mucho a los gobiernos y dejó a Guadalajara en ruinas. Pues bueno, Aristóteles aumentó la deuda de Guadalajara a 1,024, Aristóteles del PRI 1,024 millones de pesos, y Petersen del PAN la aumentó 432. 1,024 contra 432, que es más grande, más o menos 2,5 veces. Aumentó la deuda Aristóteles de como se la dejó el aumento de la deuda de Petersen. Entonces, si me dicen: oye, es que dejaron en ruinas a Guadalajara, pues son mentirosos. Se les puede comprobar con números. Ahora, esa es deuda bancaria. Cuando acaba el gobierno saliente le deja cuentas por pagar, deuda a corto plazo, al gobierno entrante. ¿Cuánto dejó de deuda por pagar Petersen? En 2009, Petersen dejó 248 millones de pesos de deuda. ¿Cuánto dejó Aristóteles en septiembre de 2012? Dejó 869 millones de pesos de deuda a corto plazo. El PRI con Aristóteles dejó 869 y el PAN con Petersen dejó 248. Entonces, no me salgan con que: oye, es que el PAN dejó en la ruina. Demostrado que no es cierto. Demostrado que el PAN dejó mucho peor la situación para que entrara un priista, dejándole 248 millones. Es mucho peor que 869 que dejó el PRI. Acá, ¿a poco 248 es peor que 869? Según yo, no. Entonces, si el PRI dejó más endeudado Guadalajara, ¿quién miente? Así de sencillo. Esa fue la primera tablita que hice. Ahora, ¿qué fue la otra tablita que comentaron? En el video del PRI
Dice que el gobierno de Emilio González no invirtió en Guadalajara y que por Aristóteles se endeudó con 1.200 millones de pesos. Lo que no dice el video del PRI, que por cierto está dirigido en contra de Alfaro, y no voy a meterme en eso. Lo que no dice el gobierno del PRI es que la pavimentación que hizo no fue en todas las avenidas que dijo. La pavimentación que dijo no fue con los precios que había dicho, sino que fueron precios más caros todavía. Hubo un sobreprecio y el método de construcción fue deficiente. Y eso sí me consta. Del tramo que hay entre Ávila Camacho y Plan de San Luis, era de concreto hidráulico. Entonces de repente comenzaban y cerraban un carril y un tramo de 6 por 6 metros, un carril de 6 metros de largo, rompían ese pedazo y lo sustituían por concreto hidráulico. Y lo hicieron como 4 o 5 veces. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y el tramo que va de Ávila Camacho hacia Normalistas, hubo un tramo que también estaba con concreto hidráulico que lo tumbaron. Primero tumbaron un carril, le pusieron concreto, luego tumbaron otro carril, le pusieron concreto, luego tumbaron otro carril y le pusieron concreto, y lo mismo del otro sentido. En otras palabras, estaban trabajando mal por incompetencia o porque así les dijo la Secretaría o por gastar más. No sé cuál sería peor. En todo caso, en lo que es el guión del programa pongo el enlace por si lo quieren ver. Secretaría de Planeación pone un reporte de las obras ejecutadas por municipio. Dice el comercial del PRI que Aristóteles no recibió apoyo del gobierno de Emilio. Bueno, en 2010 y 2011 se construyeron en Guadalajara, nada más como ejemplo, la construcción de los pasos a nivel de La Calma, Manuel Acuña y Las Rosas, en López Mateos, restauración del atrio del Templo de Mexicalcingo, equipamiento del Teatro de Gollado, restauración del Templo de Jesús María, restauración y consolidación del Templo de Mexicalcingo, mantener, restaurar y rehabilitar el Instituto Cultural Cabañas, elaboración de inventario del patrimonio cultural edificado del perímetro B, que se supone que ya existe un inventario, por lo tanto ya no tienen que volver a hacer otro, como dijeron en esta administración de Ramiro que iban a hacer. Ya existe un inventario de patrimonio cultural edificado. Bueno, ampliación de la Universidad Tecnológica de Jalisco en la colonia 1 de Mayo, adecuación y acondicionamiento del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ampliación de la primaria Francisco Silva Romero, remodelación y equipamiento de la primera etapa del domo del CODE, pavimentación de la calle 16 entre la 3 y la 5 en la zona industrial, equipamiento del Parque Deportivo Río Nido y de 26 acciones sociales de consolidación, quién sabe qué será eso, rehabilitación de 14 unidades deportivas, puente atirantado, los pasos a desnivel de Lázaro Cárdenas, que van del puente atirantado hasta la Gran Plaza, el paso a nivel de circunvalación de Ávila Camacho, el paso a nivel de circunvalación y Juan Pablo II. Esto como mero ejemplo. Son como 4 o 5 hojas, bueno, en total son como unas 9 hojas de las obras que se hicieron en 2010, 2011 y 2012, durante el gobierno de los priistas en Guadalajara. Entonces, si me dicen, oye, Rul, es que el PAN de Emilio no apoyaba a Aristóteles y por eso se tuvo que endeudar, no sean mentirosos. Mienten muchas veces, les desmiente muy fácil, pero no somos pocos los que hacemos eso, por desgracia. Pero si la gente sigue votando por la gente que le miente, si vota, pues no se deje, si no vota, pues no se queje, y si usted vendió su voto, ¿quién se lo manda? Merecido se lo tiene. Me decían, oye, Rul, ¿por qué el PAN gobierna tan mal? ¿Por qué el PAN gobierna tan mal que tuvo que regresar el PRI?
Y yo lo que digo, bueno, vamos a ver en base a qué dices que gobierna mal o que gobierna bien. Uno que es más o menos grande, que ya rebasa los 40 años, se acuerda de muchas cosas y afortunadamente hay forma de sacar estadísticas. Al final del gobierno de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, de 1970 a 2012, que son 42 años. ¿Cómo estaba México? Vamos a ver simplemente dos puntos, que es la deuda externa que tenía México, la deuda externa del gobierno y las reservas internacionales que tenía México. En 1970, al terminar el gobierno de Díaz Ordaz, del PRI, la deuda externa era de 4.262 millones de pesos, o sea, hace prácticamente nada. Las reservas eran de 820 millones de pesos, digo de dólares, perdón. 4.262 millones de dólares y reservas de 820 millones de dólares, prácticamente nada. En este gobierno de Díaz Ordaz era la segunda parte de la época del desarrollo estabilizador de la economía mexicana, que se distinguió por un aumento constante en la economía, con poca inflación, que permitió crear una clase media más grande, que permitió mayor movilidad social y que, al menos en mi caso, mis padres, mis abuelos comenzaron a tener una mayor riqueza, un mayor patrimonio y, pues mal que bien, a los nietos nos tocó un mejor nivel de vida. Hubo gente que se compró su casita, hubo gente que se compró su coche, hubo gente que iba progresando. Y después del gobierno de Díaz Ordaz, después del desarrollo estabilizador, llegamos a lo que los opositores conocemos como la docena trágica. La docena trágica son los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo, alias el perro maricón. Oye, Rules, que ofendes a los expresidentes. Pues así se puso el solito. 1976 sale Luis Echeverría, deja una deuda externa de 19.600 millones de dólares, aumenta prácticamente 4 veces la deuda externa y las reservas son de 1.411 millones de dólares, o sea, las reservas aumentan 72%, mientras la deuda aumenta 360%. Eso es un gobierno pésimo, eso es un gobierno populista, ese fue uno de los peores gobiernos de México. Y vaya que tiene competencia. Y cuando decíamos, oye, no hay nada que peor que Luis Echeverría, llega el otro. López Portillo en 1982 deja una deuda de 58.874 millones de dólares, o sea, se aumenta 200% la deuda que dejó Luis Echeverría, y las reservas eran de 1.832 millones de dólares. López Portillo le tocó el descubrimiento de yacimientos petroleros en México. Él acuñó la frase que hay que administrar la abundancia. Él aumentó el gasto público populista, aumentó las estatizaciones, aumentó la corrupción de una forma bestial. Si nosotros decimos que el gobierno de Zedillo, que el gobierno de Salinas, que el gobierno actual de Peña son corruptos, el de López Portillo se los llevó fácil. Y después de que dijo que había que administrar la abundancia, en un informe de gobierno lloró, supuestamente porque se acordó de los pobres, por eso lo de maricón, y acuñó la frase para los bronces: defenderé el perro como un, defenderé el peso como un perro. Y a los 2 días se evaluó. Entonces era el perro maricón. Qué feo pasar la historia de esa forma. Cuando salió de su gobierno, salió López Portillo a los restaurantes y la gente le ladraba. Literal, le ladraba. Pero esa clase de políticos teníamos, esa clase de gentuza nos gobernó y por eso nos fue como nos fue.
Después de López Portillo gobernó Miguel de la Madrid, en el 88 salió y dejó una deuda de 81.003 millones de dólares con 6.379 millones de dólares de reservas. Después entró Salinas y en 94 cuando sale dejó una deuda de 85.000 millones de dólares contra reservas de 6.148, prácticamente igual que Miguel de la Madrid. Y después Salinas deja a su delfín Colosio como candidato, lo matan y entra prácticamente como Bucetich Ernesto Zedillo a rescatar, y Ernesto Zedillo fue presidente, y cuando sale en 2000 deja 84.600 millones de dólares de deuda y reservas de 35.000 millones. O sea, hace primer gobierno prácticamente en un siglo que reduce la deuda externa y que aumenta muchísimo las reservas internacionales. Entonces, gobiernos priistas, 1970, Díaz Ordaz llega con una deuda externa de 4.262 millones de dólares. Ernesto Zedillo, el PRI, finaliza con una deuda externa de 84.000 millones de dólares. ¿Quién gobierna bien? ¿Quién gobierna mal? Y entra Vicente Fox. Vicente Fox entra y gobierna de acuerdo a su capacidad. Hay quienes decimos que gobernó muy bien, que pudo haber hecho más, pero gobernó muy bien a nivel México. ¿Y cómo deja el país Fox? En 2006 Fox termina su gobierno y deja la deuda externa en 54.766 millones de dólares. O sea, se reduce 30.000 millones de dólares la deuda externa. Primer presidente que reduce tanto la deuda externa de México. O sea, en ese sentido es un trabajazo. Y prácticamente duplica las reservas internacionales a 67.000 millones de dólares. O sea, no solamente reduce la deuda externa, sino que la deuda es menor que las reservas internacionales de México. O sea, dejó muy bien al país, muy bien a nivel México, claro. Si fuéramos primer mundo, si fuéramos Alemania, pues claro, un gobierno mediocre el de Fox. Pero si lo comparamos con los gobiernos anteriores, es bastante bueno. Gobierno panista de Fox. ¿Cómo deja el país el gobierno panista de Felipe Calderón? En 2012 las reservas son de 163.000 millones de dólares. La deuda externa es de 125.000 millones de dólares por una cosa que se llama PIDIRIEGAS. Los PIDIRIEGAS son proyectos de inversión, de desarrollo a largo plazo. Generalmente se dieron para financiar proyectos de Pemex. Entonces, antes no se contabilizaba esa deuda y ahora ya se contabiliza. Entonces, de 54.000 millones de Fox se sube a 125.000 de Felipe, que es la deuda externa más grande de la historia de México, de acuerdo, pero dejó unas reservas las más grandes de la historia de México, y aún así siguen siendo las reservas mayores a la deuda externa. ¿Se pudo haber hecho más? Por supuesto. Se pudo haber gobernado mucho mejor, obviamente, pero recordemos dos cosas. Primera, Fox y Felipe impulsaron una cosa llamada reformas estructurales. Segunda, el PRI impidió que se hicieran las reformas estructurales. La reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma de justicia, prácticamente todas las bloqueó el PRI, hasta el final que más o menos permitió una a Felipe Calderón. Entonces hay que ver más o menos cómo está la historia para definir si es válido o no un comentario desfavorable a favor o en contra de alguien. ¿Qué nos espera en 2014? El presidente de la República, Enrique Peña Nieto del PRI, ya presentó lo que es el presupuesto de egresos del proyecto y algo llamado criterios generales de política económica.
Los criterios generales dicen más o menos cómo piensa el gobierno que va a estar la situación, y el presupuesto dice cómo se piensa gastar el dinero. Los criterios generales, el gobierno de Peña supone que va a haber un déficit público de 1.5% del PIB, sin considerar la inversión en Pemex. Actualmente el gobierno de Peña Nieto tiene dinero que no ha podido gastar, a eso se le llama subejercicio gubernamental. Tú tienes una cantidad de dinero que recaudas y no te la gastas, por la razón que quieras. Tienes subejercicio presupuestal, rico, el gobierno de Peña, y quiere aumentar la deuda. Si tú aumentas la deuda de una casa, de una familia, de una persona, significa que ahorita vas a gastar, pero vas a pagarlo más caro en un futuro. Yo ahorita me compro un teléfono nuevo, pero tengo que pagarlo al doble de su valor en 2 años. Pónganlo. Como que no conviene el negocio, sobre todo cuestionando que funciona, mal que bien, pero funciona. Entonces, en políticas generales, Peña dice que va a aumentar la deuda pública cuando se supone que no ha gastado todo lo que tiene. Vamos a ver cómo nos va. Al mismo tiempo que solicita más deuda, el gobierno de Peña está proponiendo diferentes reformas. Una de ellas es la reforma fiscal. El día de ayer hubo una conferencia en el PAN por parte de Ernesto Cordero, precisamente sobre la reforma fiscal. En el presidium estaban, obviamente, Cordero, estaba Miguel Monraz, que es el presidente del PAN en Jalisco, estaba la secretaria general Lisbeth Rojas, también del estatal, y estaba Alberto Cárdenas. Para todos aquellos que dicen, oye, es que Beto no tiene ningún peso político en el PAN, no tiene, nomás lo ponen en el presidium. Me imagino que debe ser por algo. Y dice Ernesto Cordero, la reforma fiscal es un golpe a la clase media, pequeños y medianos empresarios. Es un golpe directo al campo. Hacía falta subir impuestos porque hay subejercicios, hay gasto estacional en construcción y se planea aumentar la deuda pública. Entonces, si aumenta la deuda pública, en un futuro que tenemos que aumentar los impuestos para pagar lo que vamos a deber. Un aumento en deuda pública implica aumento de impuestos. O lo óptimo sería reducir gastos. Hacer más eficiente el gasto público, pero desgraciadamente el gobierno priista se ha distinguido por tener un gasto público bastante oscuro, digámoslo así, corrupto, ineficiente, gandalla, pues hay diferentes palabras. Dice Cordero que la reforma sanitaria no genera empleo, se va en contra de sectores económicos, afecta patrimonios porque implica un aumento en el IVA a hipotecas, a rentas, implica un aumento a colegiaturas, porque se le va a poner IVA a colegiaturas, después de que el PAN logró que fueran deducibles los gastos en colegiaturas, ahora el PRI le va a poner IVA a las colegiaturas. Comentaba con Pepe hace rato, oye, es de que la educación privada, lo que está haciendo la gente es, hay un cierto espacio de educación privada, un cierto espacio de educación pública. La gente tiene derecho a meter a sus hijos a educación pública, pero por alguna razón decide meter la educación privada. Si quitas educación privada, esa gente se va a tener que ir a educación pública, que ahorita está saturada, que ahorita tiene niveles de educación, niveles de calidad educativa bajos, en la mayoría de los casos, y que, de acuerdo al enlace, la educación privada tiene mejor calidad en el agregado que la educación pública. En otras palabras, si aumentas los impuestos, si le pones impuestos, el IVA a educación privada, vas a forzar a la gente que tiene a sus hijos en colegios particulares a que se vaya a educación pública. Vas a aumentar la demanda de educación pública, vas a generar conflictos.
Y aparte que le rompen la crisma a las escuelas privadas, la calidad de educación se va a reducir. O sea, hace un aumento en IVA, aumenta la demanda de educación pública, tiende a reducir la educación, el nivel educativo y causa problemas económicos en colegios, que implica aumento en desempleo, porque algunos colegios tendrán que cerrar, reducir su personal. No es tan difícil de entenderlo, pero lo que se espera es que el gobierno esté haciendo eso para tener con qué negociar. En todo caso, el PAN está haciendo una campañita que es no al IVA en colegios, colegiaturas, hipotecas y renta. Si usted tiene una hipoteca, si usted le debe dinero al Infonavit, le van a poner el 16% de IVA. Va a pagar IVA por la hipoteca de Infonavit. Si usted tiene una casa que está rentando, va a tener que pagarle el IVA al que le está rentando la casa. Va a ser 16% más caro. ¿Usted quiere eso? Bueno, si usted quiere eso, qué bueno que votó por el PRI, porque eso le van a dar. Si usted no quiere eso, a la próxima fíjese por quién vota. Y por lo pronto, aquí hay unas calcomanías que se están repartiendo en Guadalajara. No sé si en otros municipios u otros estados estén pasando. Estas calcomanías se reparten en Guadalajara, allá en el comité municipal del PAN, que está en Montenegro, a cuadra y media de Tolsá o Enrique Díaz de León. Está La Paz, la que sigue en Montenegro, a cuadra y media de Tolsá, que es Enrique Díaz de León. Allí está el comité municipal del PAN, para que vaya por su calcomanía y que la pegue en su coche. Yo tengo la mía. Porque no estoy de acuerdo que le cobren IVA a colegiaturas, ni a hipotecas, ni a renta, porque así sí me afecta. Y aparte de estas calcomanías, estamos repartiendo estos volantitos informativos que dicen no al IVA en colegiaturas, hipotecas y rentas. Y en la parte de atrás se explica más o menos cuáles son los efectos que tendría esto. La iniciativa de reforma fiscal que presentó el presidente Peña, del PRI, endeuda a los mexicanos, no responde a los retos de México, deja al lado la generación de empleos, inhibe la competitividad y pone en riesgo la estabilidad económica del país. Lo más preocupante es que impide a las familias mexicanas construir un patrimonio, agravar con IVA la compra y renta de viviendas, por lo que se pagarán mayores mensualidades en créditos hipotecarios y será más difícil acceder a una vivienda. Cobrar el IVA en las colegiaturas es un retroceso más de esta administración. Cuando el PAN gobernaba, las colegiaturas se hicieron deducibles y ahora se va a pagar más por la educación privada. Oye, es que los ricos son los que pagan la educación privada. No es cierto. La clase media paga educación privada. Inclusive gente de bajos recursos paga educación privada. Pero le cuesta muchísimo trabajo. Y queremos aumentar el 16% ese aumento de trabajo para cada quien. Ernesto Cordero estuvo en la conferencia ayer y había diferentes personas, había presidentes municipales, había regidores de municipios del interior del estado, municipios que tienen campo, por así decirlo. Ellos dicen, los productores del campo, que el nuevo esquema fiscal que plantea el gobierno va a aumentar en 10 veces sus costos. Vamos a creer que es cierto. Si aumenta 10 veces sus costos, implica que va a costar 10 veces producir comida, producir materias primas, y aquí no adivinan quién va a pagar eso. Si tú tienes una parcela, si tú tienes tantas hectáreas en el campo y produces jitomate y de repente el gobierno dice, ¿sabes qué? Me vas a pagar impuestos y ahora te va a costar 10 veces más caro producir tu jitomate. ¿Quién creen que va a pagar ese precio mayor del jitomate? ¿Lo irá a pagar el productor? ¿Lo irá a pagar el gobierno? A ver, adivinen, ¿quién irá a pagar ese aumento de producción de costos? Yo supongo que lo va a pagar el consumidor, yo supongo que lo van a pagar las amas de casa, los obreros,
la clase media, la clase alta, la va a pagar todo el mundo. Si aumentan los costos de producción en el campo, aumentas los precios a fuerzas. Y si aumentan los precios, alguien lo va a pagar. ¿Ustedes quieren pagar más por los alimentos que produce el campo mexicano? Bueno, estarán muy contentos por haber votado por el PRI. Si no están de acuerdo, ahora ya saben por quién deben haber votado. Pero, ¿cómo podemos evitar esto? Dice Ernesto Cordero. Pues hay que salir, hay que decirle a la gente, hay que difundir lo que está pasando. Y los diputables, los senadores, tienen la capacidad de votar a favor o en contra de estos aumentos. Se supone que el PAN votaría en contra. Lo cierto es que el PRI tiene los votos suficientes junto con otros partidos para sacar estas reformas adelante. Espero que el PAN negocie bien y se quiten algunos impuestos que son demasiado malos, demasiado perniciosos. Decían también en la conferencia de ayer que de hecho ha aumentado la devaluación en México. Con el gobierno panista, mal que bien el tipo de cambio con el dólar era de 12.50, 12.70, a veces subía a 13 y luego bajaba. Y ahorita el dólar está más o menos a 13 pesos. Son mini devaluaciones si se quiere, porque aumenta, luego disminuye, luego aumenta, luego disminuye, pero más o menos son 13 pesos por dólar. ¿Por qué es esto? Básicamente se llama desconfianza. Si tú tienes un gobierno que tiene reservas internacionales muy grandes, que tiene un manejo económico malo, porque la producción está creciendo menos de lo que pensaba la gente, se pensaba que el PIB iba a crecer 3% y está creciendo al 1%, significa que no hay tanta producción, no hay tanto empleo, alguien está haciendo mal su trabajo. Y eso genera desconfianza, y eso repercute en el precio del IVA, del dólar. Entonces, si están gobernando menos bien de como deberían, pues hay mayor desconfianza. Y decían ayer que fiscalmente, si tú tienes una contabilidad, se te puede ir la pata de que tienes una contabilización y haces mal un registro, o te dieron mal una factura, o cualquier cosa, y pues ni modo, se te equivocaste, y haces una declaración complementaria, y corriges tu error, y bueno, ahí muere. Pero con las nuevas disposiciones, al decir de estas personas que dieron el comentario, Hacienda va a criminalizar a los contribuyentes y va a suponer que estás cometiendo esos errores, no por güey, sino porque estás intentando esconder algo. Están suponiendo que tú estás haciendo errores por que quieres evadir impuestos y por lo tanto te van a criminalizar teóricamente. No vamos a caer si eso es cierto o no es cierto. El chiste es de que hay desconfianza y que por lo menos en cuanto a IVA, colegiaturas, hipotecas y rentas, yo creo que es muy visible la actitud del PAN de que va en contra de eso. Decía Cordero ayer, hoy es de que los panistas no salen a las calles, no están reclamando, no están diciendo, bueno, están repartiéndose esas calcomanías, se está repartiendo tanto el volantito se está repartiendo esto en las calles, hay campaña en internet, hay prácticas, pero pues obviamente no es suficiente. Ahora este programa que se llama Anatema, que la conduce un panista que se llama Raúl Murillo, pues hace su esfuerzo y difunde lo que él considera que es conveniente. Que es mejor esto que ir a las calles y bloquear avenidas. Es muy diferente
perjudicar intereses de terceros al bloquearles la circulación en la calle, a que una persona exprese su punto de vista y haga un programa de televisión o dé una entrevista que salga publicado en la prensa y digan, oye, es que Raúl se pasa de lanza porque utiliza mucha ironía en contra de expresidentes priistas, o en contra de exgobernadores, o en contra de actuales gobernadores, o en contra de funcionarios y exfuncionarios priistas. Pues puede ser que sí, pero al final de cuentas es libertad de expresión y afortunadamente no estamos forzando a nadie para que vea o no vea el programa. Pero lo que sí les puedo decir es que estos datos son ciertos, porque los he investigado y los pueden, a quien quiera investigarlos por su lado, lo pueden encontrar fácilmente. Fácilmente. En México tenemos un problema muy fuerte que se llama gobierno. Yo soy economista y considero que el gobierno no es la solución, es el problema. Y en México y en Guadalajara, el gobierno no solamente es el problema, sino que es el problema selectivo. Si tú eres el gobierno y tienes un criterio, se lo aplicas a todo el mundo, perfecto, no hay problema. Bien o mal sabes lo que tienes y la gente sabe a qué atenerse contigo. Pero si tienes un gobierno y tienes dos criterios, uno cuando quieres beneficiar a alguien y otro cuando lo quieres perjudicar, entonces se presta a corrupción, o por lo menos hay la sospecha de que hay corrupción. Hay una obra de un motel que hay en San Miguel de Mezquitán, enfrente del templo, que tiene centenares de años. El plan parcial se opone a ese motel. El permiso para ese motel, las firmas están falsificadas. El permiso para ese motel a mano le pusieron que va a ser motel, cuando en máquina, en la impresión, dice otra cosa. Hay suficientes razones para clausurar la obra. Y no solo eso, para buscar quién fue el que está haciendo el fraude del motel en San Miguel de Mezquitán. Pero el juez Alberto Barba Gómez de la Sexta Sala Unitaria del TAE, Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, suspendió el proceso de la medida cautelar que llevó a cabo el Ayuntamiento de Guadalajara para detener la obra del motel de San Miguel de Mezquitán. En otras palabras, el gobierno de Guadalajara, por presión de los colonos de San Miguel de Mezquitán, por presión de el PAN, Alberto Cárdenas y los regidores, Cristina Solórzano, Maribel Alfeirán, Alejandro Elizondo y Mario Salazar, se paró esa obra. Y ahora el TAE dice, ¿sabes qué? Gobierno de Guadalajara, permite que esa obra continúe. Y está la gente trabajando. Supuestamente ya la volvieron a clausurar el ayuntamiento, supuestamente. Entonces, si yo soy el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, si yo soy el magistrado, como se llama, juez Alberto Barba Gómez, yo digo, se va a hacer esa obra porque yo quiero. Ah, chingón. ¿A cambio de qué? Uno puede pensar mal. ¿A cambio de qué? O el criterio que tiene ahorita el señor Alberto Barba Gómez es el mismo siempre, o va cambiando de acuerdo a las circunstancias, suponiendo que la circunstancia sea lo suficientemente fuerte como para cambiar un criterio que se supone que debe existir. Si hay un criterio, ya sabes a qué estar sujeto, ya sabes a qué te atienes. Si tienes dos criterios o más, hay sospecha de corrupción. Y, por desgracia, en Guadalajara, el Tribunal Administrativo del Estado, hay muchas sospechas de que hay muchos criterios que aplican dependiendo del caso, dependiendo de a quién quieran beneficiar y a quién quieren perjudicar. El caso clásico
Hay una línea de macrobús por la calzada de Independencia y el TAE dice: a esta línea de camiones les doy un documento para el cual van a poder circular por la calzada aunque perjudiquen al macrobús. Ah, chingón. ¿En base a qué? Y ahí están circulando. Ilegal. Y ahí están circulando. Entonces, eso es lo que queremos para Guadalajara, eso es lo que queremos para Jalisco. Si queremos un sistema en el cual va a cambiar el criterio, va a haber la sospecha de corrupción, va a haber, en el mejor de los casos, ¿cómo decirlo suavemente? Si tú eres de los míos, te voy a apoyar. Si tú no eres de los míos, te voy a perjudicar. Si tú eres de los míos, yo permito que construyas el macrobús. Ah, pero no permito que lo construyas en la diagonal. Ah, pero si tú eres de los míos, entonces permito que construyas el tren ligero por la misma diagonal. Y si tú eres de los míos, no hay problema que la línea 2 debas todavía 1,058 millones de pesos de deuda, pero ahora te vas a aventar una línea 3 que cuesta 21,000 millones. Entonces, como que no es lógico. A partir de ahorita hasta el día 9 de noviembre creo que va a ser la campaña de los panistas que quieren ser candidatos a la presidencia municipal del Comité Municipal de Guadalajara. Dentro de 2 semanas está pactado que venga un candidato. Si viene, que bueno, nos va a dar mucho gusto recibirlo. Si no viene, pues ni modo. Nuevamente, a los candidatos que quieran venir, perfectamente, hacemos la cita, hacemos propaganda por medio de Facebook, por medio de correos electrónicos, aquí mismo en Ágora, y hacemos las entrevistas con quien quiera venir. Ya está pactado dentro de 2 semanas que venga alguien, y ojalá que venga. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar una cosa muy sencilla: ¿qué piensas hacer? ¿Piensas hacer que Guadalajara, que el PAN de Guadalajara en 2015 gane las elecciones? ¿O piensas que el PAN de Guadalajara para 2015 tiene que estar subordinado a alguien de otro partido, a alguien externo al PAN, que vaya a ser candidato porque así le conviene a un grupo? Si esa va a ser la actitud, bueno, cada quien tomará la medida que considere conveniente. 2 minutos, gracias. Si la actitud que va a traer el candidato va a ser: bueno, yo quiero estar en el partido, quiero ser el presidente del partido para lograr ganar la presidencia municipal de Guadalajara, ganar los distritos federales y locales para diputados, perfecto. ¿Qué más quieres hacer? No, yo quiero que trabajen los subcomités, yo quiero que haya muchos cursos de capacitación, yo quiero que haya mayor comunicación con los panistas y con la ciudadanía. Yo quiero defender los triunfos de los gobiernos panistas, quiero defender los logros de los gobiernos panistas, quiero decir la verdad de lo que ha hecho el PAN como gobierno, de lo que han hecho los diputados. Quiero que se castigue a los malos funcionarios, sean panistas o no. ¿Qué vamos a hacer o qué se va a hacer en contra de los traidores, aunque a algunos no les guste la palabra, que dijeron: oye, pues no me gusta fulano de tal que quedó de candidato, voy a apoyar a otro, pero no voy a decirlo abiertamente, voy a hacer como que estoy trabajando a favor del candidato del PAN, pero voy a trabajar en realidad a favor del candidato de otro partido? Y es más, cuando pasen las elecciones voy a decir: ja, 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 por culpa de ustedes que no pusieron al candidato que yo quería, perdió el PAN, porque yo hice trabajo para ganar el otro.
que no ganó, pero bueno. ¿Qué se va a hacer con eso? Ya salió Héctor Álvarez, que era un muy buen luchador en ese sentido. Él decidió tomar el rumbo que había criticado. Su decisión. Vamos a ver muchos que nos vamos a quedar en el PAN. Va a haber mucha gente que se va a ir. Qué bueno que se vayan. Y si en 95 se ganó con 500 personas en el PAN Guadalajara, ¿por qué no se va a ganar con 5,000 panistas del PAN Guadalajara? El chiste es que se pongan a trabajar y que hagan las cosas bien. Y que abran sus cargos. Así es sencillo.